Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo González y este es el segundo video del curso de Lengua y Cultura Cavécar. Vamos a dividir esta introducción a la lengua en dos partes. Esto es porque no quisiera que el video se haga muy extenso, pues se supone que estos videos no deberían ser muy largos, pero bueno. Entonces vamos a dividirlos en dos partes, ¿ok? Vamos a tratar en este primer video sobre un poco la historia del Cavécar y sus relaciones con otras lenguas, y vamos a dejar para la segunda parte, o sea, un video posterior, la cuestión de la interna, es decir, de la variación dialectal y un poco la cuestión de su conservación y vitalidad. Bueno, para empezar hay que decir que el Cavécar es una de las 5 lenguas indígenas que aún quedan en Costa Rica. En Costa Rica quedan 5 lenguas. En el norte tenemos el Malecu o Watuso. En la parte atlántica tenemos el Cavécar y el Bribri, que también tienen presencia en la zona sur. Y ya muy al sur de Costa Rica tenemos el Guaymí o Novere y el Bogotá o Buglere, ¿verdad? En este momento el Cavécar es la lengua con mayor número de hablantes. No es la comunidad indígena con mayor número de personas, ¿verdad? Es decir, se supone que los Bribri son más que los Cavécares, ¿verdad? Lo que sucede es que, digamos, los Bribri son unas 20,000 personas por ahí, pero solo la mitad de los Bribris habla Bribri. Entonces los hablantes de Bribri son 10,000. En cambio, los Cavécares, como dijimos en un video anterior, son 18,000 personas y el 85% habla la lengua. Entonces, los Cavécar hablantes, por así decirlo, son 14,000 personas. Entonces, ellos son, en este momento, es la lengua con mayor cantidad de gente acá. En Costa Rica, porque claro, luego está el Guaymío Novere, como dice, esta lengua en Panamá tiene decenas de miles de hablantes, pero en Costa Rica son una minoría, son 3,000, 4,000 personas. Entonces, claro, es por eso que es la lengua con mayor número de hablantes, aunque quizá esto habría que matizarlo, ¿verdad? Y además es junto con el Guaymí, esta lengua que alguna gente llama Nove, ¿verdad? Es una de las que tiene mayor vitalidad. El Cavécar está bastante saludable. Esto no significa que haya que dormirse en los laureles, como vamos a explicar en un video posterior, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver algunos números de que Bribri y el Watuso o Maleco andan realmente 71, 62% y disminuyendo, ¿verdad? Disminuyendo, ¿verdad? Entre los Bribris, prácticamente yo diría que hoy día la mitad habla Bribri y la otra mitad solo se maneja en español. Hay que hacer algo para fortalecer esas lenguas. Mientras que el Cavécar en general se mantiene bastante estable. Esto ha sido debido a que sus territorios son inaccesibles, como vimos, pero la situación está cambiando en los últimos años. En los últimos años hay carreteras, hay escuelas, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que la panorámica de la lengua se deteriore, ¿verdad? Se deteriore. Como dije, vamos a hablar un poco de historia del Cavécar y luego un poco de las relaciones con otras lenguas, ¿verdad? Es decir, el Cavécar se conoce desde la época colonial, tenemos mucho tiempo acá, de mucha información, muchos datos, es decir, desde esa época, ¿verdad? Entonces, claro, pues acá por ejemplo tenemos, esta es una imagen de un manuscrito de la época colonial que se encuentra disponible en el archivo de Indias en Sevilla, y donde vemos palabras en Cavécar. La primera columna es en Cavécar, ven que dice doncella y dice busí. La palabra busí significa muchacha en Cavécar, y dice mozo ahí, bueno, con Z, mozo, y es duragre,
Duracre, ¿verdad? Hoy día en Cabecar, muchacho. Y así sucesivamente otras palabras ahí que ustedes pueden ver. Vamos a hablar un poco de esta historia del Cabecar, muy por encima porque no hay tiempo, y luego vamos a hablar un poco de las relaciones que denominamos genéticas. En este mapa ustedes pueden ver cómo se veía Costa Rica antes de la llegada de Colón. Pueden ver una lengua enorme que se extendía a lo largo y ancho de todo el centro del país, que es el huetar, lengua que se extinguió hace 250 años, 300 años, y de la que no queda pues mucho. Del huetar lo que quedan son los nombres, ¿verdad? Y a veces ni sabemos si realmente esos nombres son huetares. De que no tenemos dudas de los nombres que terminan en Gres o Gres, esos nombres, ¿verdad? Que se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional, eran nombres típicamente huetares, por ejemplo, Tacares, Bagres, ¿verdad? O hay un río, por ejemplo, qué sé yo, en Escazú, que se llama el río Agres. En Cartago hay un río que se llama Toyogres, ¿verdad? Hay un lugar que se llama Ticúferes o algo así. Y por supuesto está muy hasta allá, hasta la costa atlántica, porque tenemos Siquirres, ¿verdad? Es decir, todas esas palabras que terminan en gres, son típicamente huetares, y nos permiten identificar más o menos por dónde se extendía. Era una lengua muy amplia y se supone que era la lengua general del país, ¿verdad? En Guanacaste teníamos el chorotega, venidos desde el norte en el siglo VIII, y arriba pues teníamos el guatuso, el rama, lenguas de un grupo que se llama bótico, como saber, abajo el boruca y acá bribri y cabecar en la costa atlántica. Como vemos enorme, digamos, los cabecares se extendían desde arriba, ¿verdad? Hasta las faldas de la cordillera, y probablemente tocaban el mar, ¿verdad? Es muy probable que Colón, cuando Colón llega y ahí a la costa atlántica eh, de Costa Rica, se topara con cabécares o bribris, y eso parece ser completamente seguro por la descripción de esta situación del encuentro que tenemos en la obra de uno de sus hijos, ¿verdad? Uno de los hijos de Colón nos cuenta tenía creo que 9, 10 años, no sé, y él cuenta un poco. Hablan sobre unos cadáveres y una cuestión de embalsamamiento que corresponde bastante bien con las cuestiones de la cultura de Cabecar. De eso no tengo mucho tiempo para hablar, pero podría hacer un video entero sobre esa situación. Bueno, posteriormente vamos a tener los primeros datos del Cabecar, que datan de 1544, cuando Girolamo Bentoni, que era un acompañante de Diego de Gutiérrez, recogió las primeras 6 palabras. Ese que está en la fotografía es Bentoni. El único retrato que hay de él, porque que se publica en su libro Historia del Nuevo Mundo, un libro que se publica en Venecia. La historia de este hombre es sumamente curiosa. Yo creo que se merece aquí todo un enorme espacio que no le podemos dar. Bueno, Benzoni acompaña a Diego de Gutiérrez de tan ingrata memoria. Este Diego de Gutiérrez era un español de estos desgraciados que venían. Diego de Gutiérrez venía de Nicaragua, viene en barco, sube por un río, probablemente es el río Reventazón. Sí, hoy veo uno el río Reventazón y dice que ahí no cabe un barco, pero en aquella época tenía suficiente caudal como para que pudiera uno subir por barco, y se topa pues con unos indígenas, ¿verdad? Particularmente los caciques que llaman Camaquire y Cocori. Y en fin, pasan muchas cosas que aquí no puedo relatar. Pero lo importante, digamos, es que en cuenta, bueno, Diego, la cosa es que Diego quería mucho oro y termina enojando a los indígenas, y los indígenas lo atacan, lo persiguen a través de todo Turrialba, lo que sería el cantón de Turrialba, y le dan alcance en Tayutic, y ahí lo asesinan de un flechazo. Y Benzoni, que venía con él, sobrevive y logra escapar
y posterior a muchas cosas regresa a su patria, a Italia, se instala en Venecia, y en Venecia publica esta obra que se llama La historia del Nuevo Mundo. Ahí vemos la segunda, una página de la segunda edición. Hay dos ediciones, una de la década de los 60 y otra de los 70, ambas en Venecia. Luego la obra se va a traducir al latín y va a ser muy popular en toda Europa. Y vemos ahí claramente las primeras palabras, estas en Cabecar, ¿verdad? Dice, chiamano alla terra isca, agli uomini cicci, all'infermità stassa, a loro chiaro. Y luego más abajo habla de un animal, dice, il quale si di forma di un porco nero, que cascuy, que en realidad es la danta, ¿verdad? Como vemos ahí subrayado. Hace unos años yo logré determinar que realmente cuando dice stasa ahí es stasa en Cabecar. Yo es la forma reducida del pronombre primera persona, y tú es el verbo enfermar, también es matar, pero aquí particularmente es enfermar. Y stasa significa yo me enfermé, ¿verdad? Bueno, fue un descubrimiento bastante interesante que yo hice algunos años, y que nos permite confirmar que Benzoni en 1544 se topó con los cabécares por primera vez. Es la primera vez que tenemos documentos históricos sobre los cabécares y sobre la lengua cabécar. Luego, por supuesto, que van a haber muchos más, ¿verdad? Aquí ven ustedes la palabra stasa, ahí está claramente que es la enfermedad. Entonces, aquí hay un inicio ya. A partir de esta época, pues empezamos a tener diversas manifestaciones de la lengua. Sí, tenemos, está bastante bien a lo largo. Se podría hacer investigación para tratar de establecer muy bien la historia, ¿verdad? de toda la lengua. Luego viene Vázquez de Coronado. En Vázquez de Coronado, por ejemplo, tenemos la primera referencia a los clanes cabécares, porque se va a topar con el clan Tiruruac, y lo registra en una de sus cartas que envía a España, y eso está bastante bien documentado. Luego, pero digamos, el gran avance tal vez es un vocabulario muy completo que tenemos de finales del siglo 18, ¿verdad? Este vocabulario es un material muy valioso, ¿verdad? Porque fue recogido por padres franciscanos por ahí del 1790, quizás. El asunto es que la emperatriz de Rusia, Catalina, quería tener palabras de todas las lenguas del mundo, y entonces la emperatriz de Rusia le pide al rey de España, que en ese momento era Carlos III, muy famoso, ¿verdad? Yo creo que el único Borbón que ha hecho algo decente. Y bueno, Carlos III manda a recoger por toda América estas listas de palabras. Ven ahí que la palabra Dios dice Sibu con C, ¿verdad? En realidad Dios, bueno, se refiere al personaje principal de la religión cabécar, que es Sibo. Vean ustedes, ahí está Padre, ¿verdad? Está Madre, a mí, juraría que dice a mí. Y hijo dice Yaba, y hija dice Yabaracre. Hijo Yaba, Yabaracre. En fin, hay otra columna que dice Viseíta, que es Bribri. Lo que pasa es que cuando uno revisa esa columna que dice Viseíta, se va a dar cuenta que eso a veces sí son palabras bribris y otras veces también son palabras cabécares. Es una cosa. Este vocabulario hay que hacerle un estudio lingüístico serio. Y al final hay una lengua que no nos interesa, es una lengua de Honduras. Leán y Molías, hoy día se le llama el Jicaque o Tolupan. Bueno, entonces, como vemos, es decir, este documento del siglo
¿verdad? En 1790 no, es muy útil porque, digamos, ya nos presenta de una manera muy completa, ¿verdad? Y luego de esto, pues ya van a venir los diferentes estudios más profesionales del Cavécar, de lo cual vamos a hablar en otro video. Vamos a hablar un poco ya de los estudios hechos en el siglo XX, porque en el siglo XIX lo que se mantiene es mucho la recolección de vocabularios, ¿verdad? Bueno, y el segundo punto al que yo quisiera referirme es la relación con otras lenguas, que también la gente me pregunta, es un asunto apasionante, de verdad, poder reconstruir todo esto. Ojalá yo tuviera un espacio amplio para poder discutirlo, pero bueno, vamos a dar apenas una pequeña pincelada acá en este caso, la filiación genética. Como todos ustedes saben, las lenguas del mundo se agrupan en familias, igual que las personas, es decir, tienen una familia, las lenguas tienen una familia. El español, nuestra familia pertenece a la familia indoeuropea, que se extiende desde Europa hasta la India, de ahí su nombre. Y en este caso, bueno, el Cavécar pertenece a esta familia ítzmica, que son las lenguas del istmo centroamericano y particularmente una enorme familia que se llama la familia chipchense. O también le dicen la familia chipcha. Lo que pasa es que chipcha, claro, como es un nombre de una lengua en Colombia, a veces se confunde. Entonces es preferible decir chipchense porque chipcha es en realidad el nombre de una lengua. El otro de los nombres que tiene una lengua en Colombia que se llama el muisca. Estas lenguas chipchas es una familia lingüística enorme que va desde Honduras hasta Colombia, e incluso en Colombia, incluso con la frontera con Venezuela, abarca toda la costa atlántica nicaragüense, a Blanca, Panamá y Colombia, y en general casi todas las lenguas de esta área pertenecen a esa familia, con la excepción de una pequeña familia que hay en Panamá. Y bueno, aparte de esta, pues todas estas lenguas son familia. Uno dirá, bueno, ¿cómo sabemos que una lengua es familia de otra? Lo hacemos comparando el vocabulario. Vean ustedes ese cuadro que está ahí. En este cuadro podemos ver la palabra casa, en la palabra agua, en las distintas lenguas, y nos vamos a ver que se parecen mucho, ¿verdad? Es exactamente igual como cuando lo hacemos en español, ¿verdad? Es decir, en español, ¿cómo es que se llama? Es decir, queremos comparar padre con inglés father, alemán Vater. Nos damos cuenta que la palabra padre se parecen. Aquí la palabra casa, si uno ve, en algunas tiene J, en otras se supone que esa J se perdió. Y claramente lo que vemos es que es la misma palabra. Y lo mismo con la palabra casa, ¿verdad? La palabra de allá y podemos hacer una cosa que se llama la reconstrucción. Y podemos reconstruir fielmente cómo era esa palabra. También ese es el asterisco. Cuando la forma tiene un asterístico, llamamos que es una forma reconstruida, hipotética. Y en el caso del huetar también, ¿verdad? En el caso del huetar tenemos formas hipotéticas porque no estamos seguros. O sea, ti, por ejemplo, el huetar, se supone que la que está en la palabra tibás, que ha de significar o agua fría o agua caliente, no estamos muy seguros, pero bueno, se supone que tibás, entonces ti significa agua, ¿verdad? Y se supone que también la U en huetar era, ¿verdad? Claro, a veces hay mucha especulación sobre esto y la gente inventa, ¿verdad? Inventa mucho, ¿verdad? Hay cosas de las que estamos seguros. Upala, por ejemplo, U casa, pala, pequeño, casa pequeña, ¿verdad? Sabemos que el nombre de la ciudad Upala es casa pequeña, ¿verdad? Pero en otros casos no lo sabemos. Ujarrás es esta población que se encuentra en Cartago. Ujarrás se supone que la U es casa y quién sabe qué será Jarrás. Pero bueno, de ahí se supone, ¿verdad? Pero mientras que en Upala estamos completamente seguros, en Ujarrás no lo estamos. Es solamente una sospecha que tenemos, a menos de que tengamos muchos más datos. Para que vean cómo funciona esto, yo quiero poner este cuadro que me parece que es muchísimo más claro.
donde comparamos 4 lenguas indígenas de Costa Rica. Los números son los numerales del 1 al 5 con los numerales del chorotega, lengua indígena que se habló en Guanacaste y también en Nicaragua. En Costa Rica el chorotega se extinguió muy pronto, ¿verdad? 200, 300 años, como dije. Lo que pasa es que el chorotega sobrevivió en Nicaragua, entonces todos los datos que tenemos del chorotega son del chorotega de Nicaragua, porque en Nicaragua se extinguió a finales del siglo XIX, pero en Costa Rica el chorotega se había extinguido muchísimo antes. Si usted compara acá, por ejemplo, veamos el número 2, bor en Cabecar, buk en Bribri, buk en Boruca, bu, que es un sufijo en Térraba, y usted dice house me en chorotega, y dice, ¿cuánto que? Evidentemente, Cabecar, Bribri, Boruca y Térraba pertenecen a la misma familia, hay una B ahí claramente, es decir, y una vocal, es decir, que llamamos anterior en lingüística. No hay la menor duda que eso está relacionado genéticamente, pero al comparar con el chorotega usted ve que no. Y veamos el caso 3, el número 3. Mañar, mañar, man, mia. Claramente se ve que ahí hay un parentesco, hay una M ahí y una A que están muy claras, es decir, y vamos al chorotega y dice jami. Sí, evidentemente uno dice, bueno, esto lo que nos prueba es que Cabecar, Bribri, Boruca y Térraba son lenguas que están emparentadas, pertenecen a la misma familia, pero chorotega no, porque chorotega no se parece en nada a estas lenguas. Y de hecho es así. Cabecar, Bribri, Boruca y Térraba pertenecen a la familia esta chipchense, como dije, ¿verdad? La familia de lenguas chipches. Mientras que el chorotega pertenece a otra familia de lenguas totalmente diferente que nada tiene que ver con estas. Esa familia de lenguas se llama el otomangue. Tiene esa familia, pues las lenguas más norteñas son las lenguas otomíes que se encuentran en México. Y mangue es porque mangue es otro nombre de la lengua chorotega. El chorotega se llama chorotega o también mangue, y por eso es que hablamos de lengua otomangues, ¿verdad? Las lenguas otomangues. Los chorotegas son venidos a Costa Rica en épocas recientes. Por los registros arqueológicos, sabemos que los chorotegas llegaron en el siglo VIII. Y eso pues es muy fácil saberlo gracias a que la cerámica chorotega tiene unas particularidades. Ustedes pueden ir al museo y ver la cerámica chorotega y se nota que se ve totalmente diferente del resto de cerámica. No hay que ser especialista para poder, ¿cómo que se llama? Notarlo. Se nota. Entonces, claro, es la misma cerámica que fabrican estos señores que ahora se dicen chorotega, pero bueno, esa es una discusión que después, mejor tener después, porque además que es una cosa muy polémica. A mí me gusta ser polémico, pero de momento centrémonos en esto. Ok, además hay que señalar que las lenguas chipchenses, esta familia a la que pertenece el Cabecar, pertenece a otra enorme familia que es ya la familia mayor, ¿verdad? Es decir, la gran familia. Se llaman lenguas lenmichíes. ¿Por qué se llaman lenguas lenmichíes? Porque reúnen 3 grupos de lenguas, las lenguas lencas, las lenguas misumalpas y las lenguas chipchenses. Entonces, lenmichi, bueno, entonces así es. Y ahí vemos cómo pues es una enorme familia. Ya vamos a ver un árbol mucho más completo, es una enorme familia. El que estableció esta familia fue un lingüista costarricense ya fallecido, llamado Adolfo Constenla. Realmente no, siempre nos quedan cortas las palabras para el admirable trabajo que realizó el profesor Constenla y que a quien siempre recordamos con mucho cariño. Fue un trabajo realmente monstruoso, donde él logra, digamos, agrupar y crear de una manera científica esta familia. Él es el que le va a dar a la lengua un fundamento científico, porque antes de eso se sospechaba que sí, que esta familia existía, pero es él el que la establece de una manera ya
formal, con métodos aceptados por los lingüistas. Este mapa que vemos acá muestra todas las lenguas lenmichíes del área. Como podemos ver, estas lenguas se extienden desde allá, desde Honduras, El Salvador, y van pues por la costa atlántica nicaragüense, Costa Rica, excepto Guanacaste, que como dijimos es área chorotega, que no nos interesa, y ya luego todo lo que es Panamá y Colombia, ¿verdad? En Colombia están, las lenguas se denominan magdalénicas porque están alrededor de un río que se llama el río Magdalena. Incluso hay lengua ya en la frontera con Venezuela, la lengua que se encuentra en la frontera con Venezuela se llama el barí. Esa es la lengua que está ya pues del lado venezolano, ¿verdad? El Cavécar está aquí en el puro centro, ¿lo ven? Esa flecha azul nos muestra el Cavécar en el puro centro geográfico de toda la familia. Muy posiblemente aquí lo que pasó es que esta gente se nos quedara ahí, ¿verdad? El origen de todas estas lenguas es en el norte, ¿verdad? Es decir, posiblemente entre la frontera entre Honduras y Nicaragua. Ahí está el origen. Un origen antiquísimo, como vamos a ver ahorita, 8000 años antes de Cristo. Creo que en el gráfico anterior estaba los numeritos, ¿verdad? En el gráfico anterior se veía claramente así acá se puede ver. Vemos que están las fechas de los milenios y vemos que las lenguas lenmichíes empiezan a separarse entre sí en el año 8000 antes de Cristo, es decir, antes de que existiera la cerámica, antes de que existiera, es decir, la agricultura en la época, prácticamente la época de la megafauna. Todavía yo creo que existía la megafauna en esa época. Luego vamos a ver las otras separaciones. Las lenguas chipchemsen empiezan a separarse en el año 4000 antes de Cristo. Ya. Y luego ocurren las otras separaciones, las lenguas ísmicas en el 2000 antes de Cristo, ya cuando la cerámica había sido inventada y la agricultura se encontraba establecida. Entonces, como vemos, muy probablemente esta separación en el 8000 antes de Cristo se dé allá en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Y esta gente entonces va a ir bajando desde el norte, va a poblar Costa Rica, luego va a poblar Panamá y ya finalmente vamos a encontrar que ellas se instalan en Colombia tardíamente, ya mucho después, y eso genera las lenguas colombianas. Y como digo, esta lengua que se encuentra en Venezuela, que es el barí, entonces ellos van desde arriba hacia abajo. Entonces, claro, muy posiblemente los bribris y cavécares son gente que se quedó ahí. Venían bajando desde el norte, encontraron que Talamanca estaba muy bonito para vivir y los otros siguieron caminando y ellos se quedaron a vivir ahí y se establecieron y no más, ¿verdad? Más o menos eso fue. Es una cosa muy sencilla, ¿verdad? Sí, desgraciadamente necesitaríamos un poco pues de corroborar esto con datos de la arqueología y de la genética, pero por diversas razones que aquí no puedo ahondar, esto es todavía muy problemática, pero muchas de estas investigaciones se están haciendo y vamos a tener mucho avance posteriormente. Ok, esta que está acá en la familia, podemos ver, esto está basado en Constenla, las publicaciones del profesor Adolfo Constenla. Vemos aquí los grupos claramente, el tal microfilo lenmichí, 8000 antes de Cristo, la separación de las lenguas chipchenses y las lenguas lencas y misumalpas, luego en el 5000, y ahí vemos, las fechas están en verde, mientras que las familias están con colores diferentes. La gran mayoría de estas lenguas están muertas, ¿verdad? Entonces, empezando allá arriba en la esquina, lenca hondureño, lenca salvadoreño, muertas.
Matagalpa muerto, Cacaopera muerto. Es decir, todas esas 4 primeras lenguas están muertas. Y lo que queda de esas lenguas son restos, vocabularios, vestigios, etcétera. Cosas muy, muy limitadas, desdichadamente, ¿verdad? Luego están estas otras lenguas que son las lenguas misumalpas, que están, de ellas el misquito es la lengua que está muy bien. El misquito es una lengua completamente viva, muy vehicular en la costa atlántica de Nicaragua, como todos saben, incluso Honduras también, y habrá, qué sé yo, 250.000 personas, 300.000 personas que hablan misquito, y se habla más misquito que español, sí, en esos lugares. Bueno, y ahí al final de esa primera parte arriba tenemos el Cavécar y el Bribri, ¿ven? El Cavécar y el Bribri, como pueden ver en el punto de unión, se separan recientemente en el año 1000. O sea, el Cavécar y el Bribri tienen 1000 años de separación y forman un grupo cerrado que se llama el Viceíta. Y acá tienen a las otras lenguas que son las lenguas cercanas a ellos, que son el Terra, que forman una sola. En realidad son variedades de una misma lengua que es el Naso. El Boruca, una lengua, ambas desgraciadamente fallecidas a inicios de este milenio. Doras Quechanguena fallecidas hace mucho tiempo, y luego pues el Nover, el Bocotá, el Cuna, lengua de Panamá, porque forman todas esas, forman la familia principal que se llama el Istmico, porque como decimos es del Istmo centroamericano. Luego la parte verde son las lenguas de Colombia, que como dije son el grupo magdalénico por el río Magdalena. Entonces el Cavécar lo podemos ver ubicado ahí bien dentro de toda esta familia, y podemos ver que es una familia enorme que desgraciadamente ha sufrido una gran erosión y que pues la gran mayoría de lenguas viene muriendo. Y ya pues para finalizar este video, quiero referirme un poco a la relación con el Bribri. Es lo que estábamos ahora hablando, que el Cavécar tiene una relación muy cercana con el Bribri y por lo tanto forman un grupo cerrado, básicamente. Se separaron hace muy poco. Es parecido a lo que ocurre con el español y el portugués. O sea, el español y el portugués son lenguas muy cercanas, muy, muy cercanas. Entonces, a veces nosotros simplificamos un poco español, ellos simplifican el portugués y podemos entendernos. Uno puede entenderse, ¿verdad? Hablando de una manera muy sencilla. Es lo mismo que pasa con el Bribri. Pero además aquí hay otra situación, que es el hecho de que los Bribris y los Cavécares comparten la misma cultura. Es decir, la religión, por ejemplo, tradicional Bribri es la misma religión tradicional Cavécar, con sus variantes regionales, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. El principal personaje religioso Cavécar es Sibó, y el principal personaje religioso es Sibó, en Bribri también. Es decir, es exactamente igual. Las historias, los relatos, todo esto son prácticamente los mismos. Por eso hay mucha gente que no, y yo considero que esta es una cuestión correcta, hay mucha gente que considera que no debería hablarse de religión Bribri o mitología Bribri o narrativa Bribri o mitología Cavécar, historia Cavécar, ese tipo de cosas, sino que deberíamos hablar de una sola, integrarlo porque es lo mismo. Y por eso prefieren hablar de la mitología talamanqueña, las tribus talamanqueñas, la música talamanqueña, porque la música también es la misma, la música. Ellos siempre han estado en contacto, es decir, el Sorbón, que es la manifestación, ¿verdad?, famosa esta de música Cavécar y Bribri, por supuesto que tiene unas particularidades de acuerdo a la región, pero en general es sumamente parecido, ¿verdad? Entonces hay alguna gente que dice, no hablemos de mitología Bribri, hablemos de mitología talamanqueña, porque en realidad es exactamente lo mismo. Y acá, por ejemplo, esa es la versión de una señora que se llama Doris Stone, que escribe este libro que se llama Las tribus talamanqueñas de Costa Rica. Doña Doris trabaja ambas como una cosa orgánica, trabaja la cultura orgánicamente. La descripción de cultura que hace doña Doris Stone sigue siendo básica, ¿verdad? Por aquello que, es decir, yo recomiendo que se lean el libro, lo pueden sacar de la biblioteca porque es muy difícil de conseguir, pero también se encuentra digitalizado en línea.
Y esta obra pues nos da una visión muy general y muy completa de la cultura, sobre todo porque en aquella época, por supuesto, se conservaba mucho mejor que ahora. Entonces hay gente que prefiere hablar de la cultura talamanqueña y lingüísticamente hablando, estas dos lenguas forman lo que llama el grupo viseíta. El grupo viseíta, que es un grupo, pues como dije, cerrado. Ambas lenguas se separan entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Esto lo podemos saber a través de unas técnicas muy complejas. Es decir, habría que hacer un video solo de eso y sería larguísimo. Glotocronología, ¿verdad? Es decir, la glotocronología permite establecer esta profundidad temporal. Y bueno, a lo largo del tiempo ellos se han mantenido siempre en el mismo lugar. Ahí geográficamente están unos a la par de otros y por lo tanto ellos tienen muchas similitudes, ¿verdad? Es decir, hay situaciones que se han expandido de los bribris a los cabecares y los cabecares a los bribris, y políticamente hablando tenemos la idea de que eran la misma cosa. Suponemos que políticamente hablando ellos eran la misma cosa. Y ya para terminar quisiera yo ver algunas afinidades léxicas, es decir, para probar que efectivamente, ¿cómo es que se llama? El bribri y el cabecar son lenguas muy similares. Vemos en la columna los pronombres, por ejemplo, en bribri, en cabecar, la palabra mujer, que en bribri es arakur y en cabecar es arakar o aragrua. La palabra casa, u, en cabecar depende de donde sea, ju o u. La palabra piedra, ak, en bribri, hak o ak en cabecar sureño. Y palabras que prácticamente no cambian, como yeria, es decir, yeria en bribri, yeria en cabecar, y vemos que efectivamente es cazador, es prácticamente la misma palabra. Entonces vemos estas afinidades, ¿verdad? Además hay afinidades que son gramaticales. Yo no puedo ahondar en esto, pero una de ellas es por los números. Los bribris y los cabecares clasifican los números a través de la forma, es decir, no es igual en bribri ni en cabecar contar naranjas que hojas de papel, que objetos alargados como un banano. Se cuentan diferente, hay clases y esas clases las determinan los clasificadores numerales. Y entonces hay uno plano, uno humano, uno redondo, etcétera, etcétera. Igual, entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo evidentemente a nivel de clasificadores, tanto el bribri como el cabecar son, ¿verdad?, muy parecidos, y eso nos permite, digamos, es decir, comprender que son lenguas muy cercanas. Hay otras afinidades gramaticales, como todo el sistema verbal, es decir, igual a nivel de la sintaxis, pero aquí no hay tiempo de ahondar en eso. Y más o menos para que ustedes vean qué parecido que es, podemos ver algunas frases, en bribri y algunas frases en cabecar. Y bueno, dice aquí cómo amaneció. En bribri es Izbeshkena y en cabecar es Kishtebashkina. Bueno, en cabecar es norteño. Ahora en otro video voy a explicar un poco la dialectología del cabecar. Aquí estamos poniendo ejemplos del cabecar norteño. Kishtebashkina es cómo amaneció en cabecar, Izbeshkena en bribri, ¿verdad? Vean que es el mismo verbo, ¿verdad? El verbo shkena en bribri, shkina en cabecar, verbo amanecer, pues tiene alguna variante sencillamente, ¿verdad? Igual la expresión yo soy maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias es una persona muy importante porque es un oficiante de ciertos rituales dentro de la tradición religiosa espiritual de los bribris y cabecares. Ven que en cabecar es Yedor Bicácara y en cabecar es Yid de Bicácara. Prácticamente pues casi lo mismo, ¿verdad?
con sus variantes, porque son dos lenguas diferentes, a pesar de que se parecen mucho, son dos lenguas diferentes. Y allá abajo, la última expresión es, tu esposa es como la de Juan. Ve arakrur dur Juan arakur es. Y abajo, va arakre Juan arakre kuy. Ven que pues se parece mucho, ¿verdad? Y ello realmente justifica todo esto que estamos diciendo. Entonces, que Bribris y Cabécares son como dos pueblos hermanos, por no decir que son la misma cosa con variantes, ¿verdad? Y bueno, esto sería este segundo video sobre lengua y cultura cabécar. Como dije, esta va a ser la primera parte, donde hablamos un poco general de algunas cuestiones históricas y de las relaciones. Vendrá otro video donde podremos, más bien, perdón, hablar sobre otros aspectos de la lengua. Muchas gracias.